Bienvenido de nuevo a mi canal, El Arconte. Y tenemos una invitada muy especial, se llama Cristina Martín Jiménez. Muchos la conoceréis porque es la escritora de esos libros del Club Bilderberg. Y prácticamente se ha hecho famosa pues por ello, ¿no? Pues porque y además ha sido traducida a otros idiomas. Vamos a presentarla, la tenemos ya al otro lado. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. ¿Cómo lleva la pandemia? ¿Cómo lleva el encierro? Pues realmente estoy ya empezando a cansarme más de la cuenta y bueno, yo soy rebelde, como bien sabes, y ya estoy empezando a hacer mis pequeños movimientos de rebeldía, ¿no? Si no me dejan estar en un parque, voy a un parque, si me tengo que poner la mascarilla, no me la pongo. Pequeños detalles que estando en la calle, pues son simbólicos porque la gente te ve, entonces he optado poco a poco por ir haciendo actos de rebeldía públicos. Está ahora mismo te he pillado en mitad de un libro, ¿no? Porque estás en un trabajo intensivo, ¿no? ¿Lo estás terminando o cómo va el libro? Sí, me has pillado con la cabeza llena de datos, con una locura que es lo que es un proceso de investigación y de escritura del libro y estoy a la mitad, ya casi lo estoy terminando y por eso hay muchas personas que me están pidiendo entrevistas y es que ahora mismo no puedo. Estoy aquí contigo por ser tú, pero realmente me desconcentra mucho en estos momentos en los que estoy tan metida en la escritura y la investigación, estar haciendo entrevistas. A mí personalmente me desconcentra. Así que nada, tengo ahora mismo poca exposición pública por ese motivo, porque estoy investigando para publicar mi nuevo libro, que creo que saldrá en verano, Pedro. En verano, ¿no? Pues tenemos Sí. pendientes. Bueno, pues le damos las gracias, por supuesto, de estar aquí con nosotros. Vamos a presentarla y voy a presentarla de su propia web, que es Cristina Martín Jiménez. Y ella pone: no tengas miedo y atrévete a soñar, sueña con otra realidad, con otro mundo y trabaja cada día para construirlo. Ten fe en ti, en la humanidad, aprende, crece, persiste. Sé el capitán de tu barca y recobra el rumbo perdido. Hola, soy Cristina Jiménez, escritora y periodista de investigación especializada en el Club Bilderberg. Eres una de esas personas que piensa que existe algo que va más allá de lo que nos cuentan nuestros políticos y medios de comunicación. Y más abajo pues tenemos su obra, El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, que lo escribió en el año 2005. Perdidos, los planes del secreto del Club Bilderberg, que lo escribió en octubre de 2013. En 2015 sacó los planes del Club Bilderberg para España. Y bueno, y aquí tenemos los libros también, más libros que tiene, pero ahora lo que nos ocupa es la pandemia y lo que está ocurriendo en España. Cristina, ¿a quién apoya Bilderberg ahora mismo? ¿A Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez es su delfín? Mira, vamos a empezar por el año 2015, año en el que el club celebra su reunión anual en primavera y que invita a Pedro Sánchez. El club invita a jóvenes promesas de la política, o sea, hace como una captación de jovenzuelos que andan trabajando en organizaciones internacionales. Por ejemplo, él había estado trabajando en la Unión Europea, había estado trabajando con Javier Solana, cuando surgió, con Javier Solana nos estuvo trabajando en un gabinete durante los años 90 en la guerra de los Balcanes, o sea, un jovenzuelo. Ya por ahí empezó a hacer sus pinillos, ¿no? A ver, a aprender, a hacerse un currículum internacional, ¿no? Estando en eventos internacionales. Entonces, en su generación, pues captaron una serie de jóvenes, como en Francia a Macron, en Italia a Renzi, que también llegó a ser, ambos han llegado a ser primeros ministros o presidentes, y en 2005 pues invitan a Pedro Sánchez. Al principio, el gabinete de prensa, cuando ya empecé yo, empezamos otras personas que también pues, tuitean y comentan que comienza la reunión, que están en Bilderberg, y que Pedro Sánchez iba. Al principio su gabinete de prensa confirmó su asistencia esa misma mañana, ¿no? Ese jueves que comenzaba la reunión Bilderberg en Austria. Y
Los medios de comunicación, ya sabes que dentro de los partidos políticos también hay grupos enfrentados por el poder. Dentro de los clanes, pues hay distintos jefecillos enfrentados por el poder. Y se publicó una noticia en diario.es de que finalmente Sánchez no acudiría, no asistirá. Obviamente no asistiría a Bilderberg. Obviamente sabemos que diario.es es un medio que se crea para apoyar la campaña de Pedro Sánchez, para apoyar a este nuevo PSOE surgido en la actualidad, ¿no? Esta nueva estructura después de que se hayan ido pues Zapatero y todos los anteriores, y el medio de Pedro Sánchez desmiente que hubiese asistido. Sí asistió, sí asistió. De hecho, lo captaron muy joven, ¿no? Porque quiere decir que este hombre parece o da la impresión que le han estado allanando el camino todo el tiempo, ¿no? Quiere decir de que no ha llegado ahí por sus méritos propios, sino que le han estado abriendo y abriendo las puertas hasta que ha llegado donde está, ¿no? Esa es la impresión que se tiene, vamos, o que yo tengo, o que yo percibo. Sí, realmente cuando se hicieron las elecciones internas, ¿no? Dentro del partido para ver quién era el sucesor creo que el anterior era Rubalcaba, ¿no? Es que no son tantos datos, por eso tampoco quiero hacer entrevistas cuando estoy escribiendo un libro, porque tengo la mente en el libro, ¿no? Cuando se hacen todos los grandes Bilderberg antiguos, tipo Alfonso Guerra, Felipe González, apoyaban a Madina. ¿Recuerdas aquella lucha? Sí, claro. Que se fue. Madina se fue de la política. Dijo que no quiere saber nada. Claro, y Madina incluso hizo después una entrevista diciendo, tengo la sensación ya una vez estando dentro, muy, muy introducido en la política, de que hay unos grandes grupos invisibles que manejan, que presionan, pero que yo como político soy incapaz de verlo, ¿no? No sé quiénes son, pero sí que siento esa presión sobre mí. Pues en esta pugna finalmente ganó Pedro Sánchez y claro, había una parte del PSOE que no lo quería, desde el principio no lo quería, ¿no? Sí, porque era un tramposo, que escondió una de las urnas, quiere decir, en una de las elecciones, quiere decir que lo pillaron metiendo sobre en una de las urnas. Es que es un tramposo desde el principio, ¿no? Este chico debe estar bastante obsesionado con ser presidente y hasta que no lo ha logrado no ha parado. Él recuerda que después hubo otro proceso, que a él lo echan y de repente aparece, voy a volver a trabajar, voy a coger mi coche, me voy a recorrer España de punta a cabo y voy a volver al PSOE. ¿Quién apoyó? Claro, ahí está la clave. ¿Quién apoya la vuelta de Pedro Sánchez? ¿Quién sufraga económicamente pues esa campaña que él realiza después de haber sido condenado al ostracismo? Yo creo que ahí es cuando ya entran en juego, porque dentro una cosa, Pedro, que hay mucha gente que piensa que esto del poder es algo muy simple, ¿no? Y que todos los poderosos están unidos y tienen la misma visión y es totalmente irreal. O sea, dentro de la élite del poder hay clanes luchando ferozmente para ser el rey de reyes, ¿no? Para ser el líder de todos los clanes, como distintos pequeñitos reinos de taifas y siempre hay alguien que quiere liderarlo. Y estamos en esa guerra, estamos en esa guerra de líderes que recientemente veo yo que han fumado la pipa de la paz y que están un poquillo viendo que el pueblo se está rebelando. Dice, o nos unimos o de momento creo que han firmado un poco la paz entre ellos. ¿Qué clanes hay? ¿Sabes distinguir, has podido distinguir alguno o dentro de ese grupo que estén en lucha, vamos, entre ellos? Mira, muy interesante lo que ocurre porque el primer multimillonario de la historia es el señor John David Rockefeller, a finales del siglo XIX, ¿no? Y este señor llega a convertirse, el método por el que lo consigue es muy interesante para comprender cómo se mueven las élites en la actualidad, ¿no? Este señor llega a hacerse con todo el petróleo de Estados Unidos, con todo el petróleo, gracias al soborno a los jueces, porque hay una ley antitrust y antimonopolio en Estados Unidos.
Y este señor sobornaba con su dinero, fíjate, él era el padre de John David Rockefeller, era un charlatán, un vendedor de aceite de serpiente. ¿Te lo imaginas en esa caravana, en esa carreta, ¿no? Andando de pueblo en pueblo vendiendo aceite de serpiente. De ahí viene. Y además que es simbólico, ¿no? Eso de la serpiente. De ahí procede el clan, ¿no? Y entonces su hijo, pues, descubre petróleo, empieza a asociarse con uno, quiere hacerse con todas las empresas petroleras del país, a través de presiones a los pequeños empresarios del petróleo, ¿no? De Texas y de toda la zona donde hay pozos de petróleo en Estados Unidos. Y lo hace a través del soborno, de la presión, de la manipulación, del asesinato. Y qué importante es conocer cómo uno llega a conseguir su fortuna y qué importante es ver cómo estos métodos siguen perpetuándose en la actualidad. Ahora con el tema del COVID han desaparecido, se han suicidado científicos, se han suicidado periodistas, se suicidan voces críticas, acaban de matar a tiros a un joven investigador chino que estaba a punto de conseguir demostrar cómo estaba formada, ¿no? las moléculas del virus. Entonces ves que los métodos del poder, que ellos son élites de cuello blanco, ¿no? Ante la sociedad se presentan como excelsos filántropos que trabajan por el bien y sin embargo sus métodos son propios de terroristas. Quería decirte, todo esto venía para decirte, Pedro, que lo importante que ha sido la familia Rockefeller en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y David Rockefeller, que ha sido el que con esta inmensa montaña de dinero conseguido, después del petróleo se metió en los bancos, después se metió en los medios de comunicación, después se metieron en la alimentación, en los hoteles, o sea, tienen acciones en las farmacéuticas. También. En el 2016 empezaron a abandonar el negocio del petróleo. No sé si lo sabrás, si tendrás ese dato, pero es curioso, ¿no? Que dejaron el petróleo y han invertido más en las farmacéuticas. Parece que como que supieran todo lo que iba a llegar. Han invertido en las farmacéuticas y han invertido en lo que llamamos las energías verdes, ¿no? Que están tan vinculadas a esa otra gran mentira, a esa otra gran propaganda que es el cambio climático provocado por el hombre. O sea, la coletilla de provocado por el hombre, pues hace que el hombre tenga que preocuparse y que finalmente el hombre sea menos importante que un simple árbol. Bueno, un simple, no digamos un simple porque un árbol es uno de los seres vivos más grandes del planeta, ¿no? Pero cambiamos de parámetro, ¿no? De ser durante milenios y milenios y milenios el ser humano, la vida humana, estar en el centro de todo y ser responsable por tener mayor inteligencia o por considerar que tiene más inteligencia que el resto de animales. Y ahora el ser humano es lo último, pasa a ser lo último, ¿no? Y lo estamos viendo como en el COVID están muriendo, se está aplicando, yo tengo datos de que se están aplicando técnicas eugenésicas para quitar del medio a todos esos ancianos que ya anunció la señora Christine Lagarde, hoy presidenta gestora del Banco Central Europeo, que no le cuadraban las cuentas con tantas pensiones, ¿no? Que los jóvenes, que los mayores molestaban. Resulta que aparece un virus inteligente que mata a los mayores y llevan los periodistas 3 meses preguntándole al gobierno por los datos de las muertes en las residencias de ancianos. Hace 2 días se lo preguntaron al ministro Illa, ¿no? Y decía que, bueno, que ya tenía los datos, pero que los estaban analizando. ¿Cuándo se va a saber las muertes que han ocurrido en las residencias de mayores? ¿Piensa entonces que esta pandemia es parte del nuevo orden mundial tan anunciado por esta élite o algo de la naturaleza que no tiene nada que ver? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues mi opinión sobre este tema es que estamos ante un ataque terrorista, terror, de miedo, han provocado un pánico tremendo que ha paralizado a la población,
que nos ha traído una crisis económica, que nos ha traído muertes inexplicables y que es un virus, como te decía antes, bastante inteligente, ¿no? Que va a hacer que grandes élites se beneficien tanto económicamente como en la construcción de ese nuevo orden mundial que ahora llaman nueva normalidad. Vemos cómo le están quitando la soberanía, la capacidad de decidir a los estados-nación para transferírselas, con la excusa de la pandemia, a la Organización Mundial de la Salud. Y ayer hubo un gran evento, un acontecimiento mundial convocado por la Organización Mundial de la Salud, por la Fundación Bill y Melinda Gates, por la Comisión Europea y por Gavi, la Alianza de Vacunas para toda la humanidad, para que tengamos acceso gratuito y tengamos el derecho a vacunarnos y salvarnos del COVID-19. Un evento que se realizó telemáticamente, un maratón de donaciones. La Comisión Europea en este maratón de donaciones ha conseguido 7.500 millones de euros para el tratamiento, el diagnóstico y para la vacuna. Es terrorífico, es completamente terrorífico. Pedro Sánchez, el presidente, que también participó, pues ha donado ya en total, entre lo que donó en septiembre, que fueron 140 millones a Gavi, a la Alianza de Vacunas, que es una organización participada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Fundación Melinda y Bill Gates, y otras entidades supranacionales de la UNICEF, la ONU. Y ya en septiembre el presidente les donó 140 millones de nuestros impuestos. 140 millones de nuestros impuestos para vacunas en septiembre. Ya sabían en septiembre lo que iba a pasar. Y ahora pues acaba de donar en total, con lo que donó ayer, 365 millones de euros de las arcas públicas que irán, no lo dudes, Pedro, a construir ese nuevo orden mundial, que es el control de nuestras libertades, del conocimiento, del pensamiento, de la educación, de la salud, por unas pocas manos que pretenden manejar el mundo entero. Pero desde aquí te digo que yo confío plenamente que no se van a salir con la suya. Bueno, yo también confío en que no, desde luego. Volvamos aquí a España y, bueno, tenemos una operación que le han llamado la Operación Albatros. Y esta consiste en la sustitución del presidente del gobierno. Parece que el IBEX no está muy contento con el presidente del gobierno. Estos son todos rumores, pero rumores que van haciendo cada vez más rum, que se van confirmando por señales. ¿Crees realmente que el presidente del gobierno puede ser en algún momento sustituido por un gobierno técnico? Quiere decir, ¿estaría dentro de los planes? ¿Tú lo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues sí, efectivamente, había una operación en marcha. Yo también publiqué un post a través de mis redes sociales. Había hablado con algunas de mis fuentes y efectivamente había un militar que se había presentado al rey viendo la gravedad del asunto, ¿no? Como estaban vulnerando todas nuestras libertades, como estaban incluso premiando a los medios de comunicación con 15 millones de euros para que no criticasen al gobierno, como después salió ese jefe de la Guardia Civil diciendo que efectivamente que estaban persiguiendo a... Eso fue terrible. Eso fue terrible, ¿no? Porque es que, claro, nosotros como periodistas, yo como periodista estoy acostumbrada a enfrentarme al poder, ¿no? Nunca han dejado de presionarme y a los periodistas que quieren decir la verdad, que a ver los highlights, ¿no? Pero es que esto ya era evidente y claro que iban a por la población civil. O sea, ellos veían, a mí me contaban todo, ¿no? Cómo veían que sus cuentas en Facebook, que sus cuentas en Twitter estaban siendo censuradas, estaban siendo vigiladas. Yo estoy viendo cómo me están monitorizando, están investigándome, y esto era completamente un peligro para una democracia que tenemos que construir entre todos, ¿no? La democracia se pierde
no solamente por los corruptos, sino porque los ciudadanos no hacemos nada. Entonces se presentó un general al rey y le dijo que ya había hablado con un grupo grande de generales y que estaban a su disposición en caso de que viesen peligrar, de que viese peligrar el Estado, ¿no? Porque obviamente es que además lo dicen, ¿no? Tenemos a Pablo Iglesias. Lo que está diciendo es una información muy importante, vamos. Lo que está diciendo quiere decir es una información muy importante, que haya habido ya generales, un general que haya recabado, o un militar que haya recabado la información de diversos generales del ejército y le hayan ofrecido al rey pues, su disposición para salvaguardar la nación, vamos. Efectivamente, no se habla, claro, yo lo transmití en mis redes, aparte de eso, pues que los militares que estaban trabajando en el Palacio de Cristal, en el Palacio de Hielo, en Madrid y en la Casa de Campo, ¿no? Eran los dos morgues que estaban indignados con los datos que se estaban dando de las muertes, porque ellos veían que los ataúdes eran mucho más numerosos de las estadísticas que se estaban transmitiendo en los medios de comunicación. Estaban viendo también cómo el vicepresidente estaba en el CNI, un vicepresidente que está hablando. Vamos a ver, es que el tema es que a día de hoy estamos en un Estado-nación y se llama España. Entonces, si un vicepresidente está diciendo que él está contra el Estado-nación, que él está contra el rey, que él está poniendo en peligro el orden público, ¿no? El orden legal constituido, vamos. El orden constituido por una constitución, por unas leyes. Nos gusten más, nos gusten menos, se cumplan más, se cumplen menos, pero la civilización precisamente se caracteriza porque tiene unas leyes de ordenamiento. Entonces, claro, esto era muy peligroso. Este general se puso al servicio, pero no tenía, como te digo, yo transmití la información por mis redes, pero él no tenía intención alguna de dar ningún golpe de Estado, claro, pero eso clamó a muchos en mis redes. Dios mío, ¿qué está diciendo Cristina? ¿Qué está diciendo? No estoy hablando de golpe de Estado, estoy hablando de que hay muchos movimientos y que se está hablando también de una moción de censura. Principalmente de lo que se está hablando es de una moción de censura. Y esto, las 2 semanas, tuvo que, ya empezó a escucharlo Pedro Sánchez, ¿no? Empezó a calarle un poco porque Pedro Sánchez cambió de actitud. Pedro Sánchez... Es un mentiroso compulsivo, porque no podemos decir otra cosa. Así que es la verdad. O sea, no hay pruebas más que suficientes para poder decirlo claramente, que es que entró mintiendo al gobierno cuando... O sea, que es que es así. Es un mentiroso. Sí, es un mentiroso y es peligroso precisamente porque nunca dice la verdad, ¿no? Él utiliza la mentira para mantenerse en el poder y al lado tiene a otra persona o al vicepresidente de Iglesias que también utiliza la mentira para hacer la revolución desde dentro. Sí. Sí, hacer la revolución desde dentro. Es un arma revolucionaria, como diría Lenin, creo que fue el que lo dijo. Quiere decir que los comunistas y los marxistas pues creen en la mentira como un arma, quiere decir que no tienen ningún problema ético en usarla ni nada. Lo han dicho todo. Sí, efectivamente, la mentira, el Che Guevara habló del odio, el odio como arma lanzado contra el enemigo y vemos cómo hay unos grupos que están incentivando y creando el odio, ¿no? Desde instituciones, además, ¿no? El odio, la mentira y finalmente la revolución, pero desde dentro de las instituciones, como hizo Hitler. O sea, Hitler intentó un golpe de Estado, estuvo 5 años en la cárcel y después dijo, ya finalmente tomó el control del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y dijo, vamos a ganar las elecciones y hagamos la revolución desde dentro. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Pues se presentó unas elecciones, no tuvo ningún éxito porque ya Alemania se estaba reconstruyendo, empezaba la clase media un poco a salir, ¿no? En la posguerra, pero llegó la crisis del 29 y dijo, esta es la mía. La crisis del 29. Y fíjate cómo aprovechó la ocasión y con esa crisis ya sí se hizo con el poder, sí ganó las elecciones y ya hizo la revolución desde dentro. Y esos modelos
esa metodología por la que en el pasado otros han conseguido el poder, pues está muy presente en la actualidad. Aprende. Y es la que quisiera Pablo Iglesias para sí, es la misma prácticamente, pienso yo, aprovechar una época de crisis porque él mismo lo ha dicho, quiere decir, los comunistas se mueven mejor en épocas de crisis. Efectivamente, efectivamente. De hecho, él es el que se está encargando Por eso ha querido estar en el CNI, por eso quiere estar en el CNI, porque es uno de los centros. Por eso pidió, antes, cuando estaban negociando, pidió el control de la televisión española, que parte lo tiene, y por eso se han peleado entre ellos. Todo esto venía porque se habían estado peleando entre ellos. Eso es histórico. Los socialistas y los comunistas se han peleado toda la vida. Solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. O sea, nos aliamos en la necesidad, ¿no? Nos aliamos en la necesidad, pero después nos peleamos. Lo han hecho siempre. Son dos gallitos. Completamente diferentes, vamos. Son dos gallitos en el corral queriendo... Y esa pelea estaba desgastando a Pedro Sánchez y fue en ese contexto es cuando es lo que tú has comentado, ¿no? Que desde el IBEX ya se dio la voz de alarma, oye, no queremos a este presidente, va a desestabilizar el país, nos ha paralizado las empresas, nos lo está paralizando todo con la excusa del coronavirus, ¿no? Esto va a ser una catástrofe, como ya estamos viviendo, ¿no? Parte, pues hay muchas personas afectadas. Y a Pedro Sánchez debió de darse cuenta que o rectificaban o realmente le iban a hacer la moción de censura, que hace 2 semanas, creo que fue un sábado, pues salió, nos hemos dado cuenta de que peleándonos y discutiendo salió con una corbata morada, durante todo el tiempo había salido con una corbata roja, esa noche salió con una corbata morada. Nos hemos dado cuenta de que unidos al final vamos a perder todos. Parecía un Bilderberg, ¿eh? Porque es que esa es la ideología Bilderberg, unámonos, ¿no? Y tal, y hablando igual, ¿no? Vamos a unirnos porque peleándonos no vamos a conseguir nada. Ya los medios de comunicación habían estado atacándolo, ya no lo podía controlar. Presentadores como que siempre habían estado haciéndole el juego, pues ya no, ya estaban en contra de él y ya vio peligro. Y a partir de ahí, pues hay un poco de consenso, que es lo que ellos llaman, ¿no? Consenso, vamos a repartirnos el poder. Vamos a repartirnos el poder. Entonces, mi tesis es que Pedro Sánchez ha estado jugando también, ¿no? Con estas grandes élites, ha estado jugando con Soros, lo ha recibido en el Palacio de la Moncloa 3 o 4 veces, ha estado jugando con Bilderberg, porque él se cree más listo que nadie. O sea, el problema de estos psicópatas es que todos se creen más listos que los demás. Yo los tengo muy estudiados de hace años y Bill Gates se cree más listo que Rockefeller se cree más listo que el otro y Soros se cree más listo que Rockefeller y todos al final pues intentan engañarse los unos a los otros. Y él está un poco jugando con las élites. Él está jugando con las élites hasta que ya vio mucho peligro y ha dicho, bueno, pues venga, vamos a pararnos un poco, vamos a hacer la paz, y ya ha empezado a emitir discursos absolutamente europeístas, absolutamente Bilderberg. Cuando digo europeístas son de la Unión Europea. Esa organización, esa institución supranacional que está en manos de Bilderberg después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la creación de estas grandes estructuras supranacionales para arrebatarle el poder en la toma de decisiones a los pueblos y transferirla a las instituciones internacionales. Y esta guerra que estamos viendo en casa con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también se está dando, como te estaba contando antes, a un nivel alto, ¿no? De las élites. Porque a la muerte de David Rockefeller, y por eso te estaba contando antes su biografía, hubo un vacío de poder en Bilderberg. Él era el alma de Bilderberg. Los miembros de Bilderberg le habían entregado hace unos años la medalla al mérito por la construcción de un mundo feliz. Y cuando muere él, que murió, creo recordar de memoria, en 2017, dije, aquí va a haber guerra, porque claro, muerto el rey, todos los reyesuelos van a querer ser el líder, ¿no? Van a querer ser el dios. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Soros por un lado, los Rothschild por otro, los Rothschild peleándose entre ellos, Bill Gates que quiere ser el nuevo Bill Gates que quiere ser el nuevo Rockefeller, pero apareció sorpresivamente un personaje inesperado en todo esto. ¿Quién era?
un presidente que ha votado el pueblo. Un presidente que no pertenece al club, un presidente que fue ninguneado por el club, un presidente que Barack Obama lo ridiculizó en una cena, en esas cenas que hacen, ¿no? Anuales con los empresarios, con los periodistas. Efectivamente, ya sé que estás pensando en Donald Trump. Donald Trump, el inesperado, que no pertenece a Bilderberg y que precisamente porque los medios de comunicación globales en manos de estos grandes fondos de inversión, que son los que forman Bilderberg, lo han estado ridiculizando, pues dan pruebas y evidencia de que este señor no estaba previsto en la agenda. Y efectivamente la que estaba prevista era Hillary Clinton, una de las primeras mujeres invitadas al Club Bilderberg. Pero Trump es masón, ¿no? ¿Tienes conocimiento de que Trump sea masón? Yo no tengo conocimiento de que Trump sea masón. No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. No he accedido a esa información. Si tú tienes algún dato, pues te agradecería que me lo pasaras, porque yo no tengo ese dato. Quizá más adelante en privado a lo mejor te hago alguna referencia. Vale. El papel, volviendo para España, el papel de Felipe VI. Sabemos que ha sido invitado por Trump, cosa que Pedro Sánchez se puede quedar ahí esperando. Sabemos que Felipe VI pertenece a la Orden de las Carreteras, que pertenece a la Orden de los Caballeros de Malta, quiere decir que pertenece a órdenes de ese corte. ¿Qué papel juega Felipe VI en Bilderberg? ¿Nos podemos fiar de nuestro jefe del Estado? Bueno, date cuenta de que yo en el libro Los planes del Club Bilderberg para España, en este libro, pues hago una investigación acerca de su padre, ¿no? Acerca del rey, ese rey sin corona, ese príncipe cuando era príncipe, y que va recabando apoyos internacionales a su causa y recala a uno de sus emisarios, Manuel Prado y Colón de Carvajal, pues tiene un encuentro secreto fuera de las vías diplomáticas con el señor Henry Kissinger, cuando este era el secretario de Estado en los años 70, creo que fue, tuvo varios encuentros, 70, 71, 72. Y finalmente es el Club Bilderberg, hay un documento en este libro, es el documento que muestra que el Club Bilderberg lo selecciona, ellos tienen equipos de trabajo, laboratorios sociales, económicos, y el Club Bilderberg llega a la conclusión, este grupo de trabajo que se encargó de estudiarlo, entre los que estaban funcionarios de Estado de Estados Unidos, economistas, periodistas, llega a la conclusión de que es el candidato ideal. Entonces hay que apoyarlo, hay que convencer a Franco de que lo designe sucesor. Esto es el año 68, este documento es del año 68, Reunión Bilderberg. En ese año, Franco tenía en mente a 4 sucesores, ¿no? Él ya lo había comentado públicamente. Y justo al año siguiente de la reunión Bilderberg, Franco selecciona, dice que Juan Carlos es el candidato ideal y lo selecciona como sucesor. ¿Quiénes han estado trabajando para convencer a Juan Carlos Franco? Pues estuvo trabajando el ministro de Exteriores, López Rodó, que una noche antes del magnicidio de Carrero Blanco, una noche antes, en el palacio, en un palacio de Madrid, luego me saldrá el nombre, pues le dieron una bienvenida, una cena de honor al secretario Kissinger, ¿no? Entonces López Rodó en un momento determinado levantó la copa y brindó por el arquitecto del nuevo orden mundial. Esto se publica en ABC al día siguiente, ¿no? Como el titular era por dar la bienvenida al arquitecto del nuevo orden mundial. Ese mismo día, creo, es que tengo, como te digo, ese mismo día, 24 horas antes, Kissinger se reúne con Carrero Blanco. Y Kissinger se reúne con Carrero Blanco porque estamos en plena Guerra Fría, y en la Guerra Fría en un statu quo sustentado por 2 bloques, el bloque de la URSS y el bloque de Estados Unidos. Entonces, a ninguno de los dos les convenía que hubiese más países que tuviesen la energía nuclear,
porque entonces podían ser alguien en la asamblea del poder, ¿no? Sí, contra menos mejor, bueno. Efectivamente, cuanto menos mejor. Y esa noche anterior, esa tarde anterior, pues ya habían inventado, ¿no? De la ONU las leyes de no proliferación, de las armas nucleares, tal y cual. Y Kissinger intentó convencer a Carrero Blanco de que España dejase de investigar las energías nucleares, porque es que Carrero Blanco era el director del proyecto, era el director del Centro de Investigación de Energía Nuclear. En este libro también, en los planes del Club Bilderberg para España, también aporto otros documentos desclasificados de la CIA, en la que ya desde los años 50 pues estaban vigilando taxativamente a Carrero Blanco y lo calificaban como un enemigo al proyecto globalizador, al proyecto de Estados Unidos, porque era patriota, era católico, era antiglobalista. En esa época, sabes que España no estaba en la ONU. A España se le había prohibido estar en la ONU porque defendía su soberanía nacional, ¿no? Su postura política era esa. España primero, como Trump dice ahora, ¿no? Y claro, o sea, los traía locos a este señor, Carlos Blanco, los traía locos a estos imperialistas norteamericanos liderados por el gran Maquiavelo Kissinger, que quería hacerse con el planeta entero. 23 horas después de esa conversación de Kissinger con Carrero Blanco vuela por los aires y era a escasos 200 metros de la embajada estadounidense, que había sido registrada de pe a pa por la llegada del todopoderoso secretario de Estado. Qué cosas pasan, ¿verdad? ¿Qué cosas pasan? Que pasaron, desde luego, también el comando con Argala al frente, que tuvieron una entrevista con un famoso actor, que no se sabe quién, que le entregó el itinerario del general por donde iba, que decir, hay un compendio de circunstancias pues que al final cualquiera que lo investigue llega a la conclusión de que, bueno, de que efectivamente estaba pactado, quiere decir, que más bien la teoría de que fue un asesinato de Estado pues cobra forma. Habría que investigarlo en profundidad con todas las pruebas, ¿no? Pero, quiero decir, son tantas que hay sospechas fundadas, digamos, que fue un asesinato de Estado, se puede decir. Es que en el libro incluso en uno de los documentos que consigo de la CIA, hay un documento en el que incluso se insta a que desaparezca. O sea, después de estudiar, ¿no? Primero expone, este señor está defendiendo ideas que son contrarias a nuestro imperialismo, y tal, y dice, el mejor escenario que puede ocurrir es que Carrero Blanco desaparezca de la escena y sea sustituido por el coronel Alegría. Hablan del coronel Alegría y hablan de alguno más. O sea, que es que era incómodo no solamente a las ambiciones norteamericanas, que ya tenían aquí puestas algunas de sus bases de la OTAN, pero que querían aún más. Si tú ibas a rotar esa base de la OTAN, eso es una ciudad, ¿no? Es bestial los kilómetros que tiene la base norteamericana. Entonces, era un personaje molesto al nuevo orden mundial, ¿no? Al nuevo orden mundial donde jóvenes ambiciosos, tanto políticos, empresarios españoles, como jóvenes muy como poderosos, ambiciosos al otro lado del charco, pues querían que desapareciera y les venía muy bien su desaparición. Pues parece que Juan Carlos falleció Carrero Blanco, Juan Carlos de Borbón abrió las puertas de par en par al nuevo orden mundial para España, entramos en la OTAN, en la Unión Europea, nos convertimos en europeos, nos engañaron porque fue un engaño total, nos desindustrializaron, etcétera. Después, comete sus fallos, me parece que cae en desgracia Juan Carlos de Borbón y llega Felipe VI, con las bendiciones del Club Bilderberg, supongo. Bueno, es que poca gente sabe que Juan Carlos abdica al día siguiente de la reunión Bilderberg. Un día después fue la abdicación, una abdicación que no estaba en absoluto planeada. Juan Carlos pensaba que iba a morir en la cama, como morían los reyes en la antigüedad.
A esa reunión se le invita, fue en el 2016, ¿no? El 2014 fue cuando abdica Juan Carlos, ¿no? Sí, le invita a la reina Sofía, se le invita a la reina Sofía después de 2 años sin asistir, porque todo esto que te estaba contando venía, era un poco el contexto, ¿no? Y también el contexto es que después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se cargaron a todas las monarquías europeas, o sea, quedaron muy pocos monarcas europeos. Los griegos, los búlgaros, todos perdieron sus coronas, ¿no? Y entre los pocos que quedaron, entre los pocos que quedó, pues quedó la monarquía española, la monarquía holandesa, que precisamente Guillermo de Holanda fue el anfitrión de las reuniones Bilderberg, y fue como que tuvieron que adaptarse a los tiempos, nos adaptamos, nos unimos a estas nuevas estructuras políticas, financieras del nuevo orden mundial, nos adaptamos o desaparecemos. Entonces Juan Carlos pues se adaptó, ¿no? Se adaptó, se alió y después cuando ellos vieron, por los motivos que fueran, que había llegado el momento de que se quitase de en medio, abdicaron a Juan Carlos, lo abdicaron. Lo abdicaron. Entonces, lo abdicaron. Entonces dieron paso a su hijo. Y Felipe VI pues sabe, porque ha estudiado en Georgetown, ha estudiado donde da clases Henry Kissinger, ¿no? De Realpolitik. Felipe VI sabe de qué va el juego del nuevo orden mundial, pero tiene un papel muy limitado como soberano parlamentario, ¿no? Él puede hablar cuando le dejan, igual que la reina Victoria, los reyes que quedan en Europa, ¿no? Tienen un papel muy limitado de representación de Estado, se han convertido en relaciones públicas y para eso los limitan al club. Sí, pero digo yo que Felipe de Borbón tendrá que llegar el momento en que en que tenga que elegir entre sus amigos masones o el pueblo español. Tiene que llegar ese momento. Sí, pero el pueblo español también lo veo yo muy dormido. Es que estamos en un momento muy crítico de la historia, no solamente de España, sino de la historia del planeta, ¿no? Vamos a ver si Trump gana las elecciones y si se crean nuevas estructuras de poder, pues tú ya sabes que todos, esos que antes, surgirán los chaqueteros, ¿no? Surgirán los chaqueteros. ¿A qué árbol hay que arrimarse ahora si queremos sobrevivir? Entonces, estamos en una lucha de poder muy grande, no solamente a nivel de las naciones, dentro de las naciones, de lo local, como se llama en el contexto del globalismo, estamos para mí en una tercera guerra mundial. O sea, yo en mi libro Perdido... Fría, pero es una tercera mundial fría, digamos, pero sí. Es una tercera guerra mundial con armas silenciosas para guerras tranquilas. Sí. Te invaden con crisis económica, te invaden con la imposición de educación universal, todo. El globalismo ha entrado en las estructuras de educación de todo el planeta. Ya no estudiamos historia de España en las escuelas, estudiamos qué maravilloso es ser un ciudadano global, ¿no? Y en los medios de comunicación todo lo que nos están dando es propaganda. Con lo cual, estamos en un momento de la humanidad que, claro, dice el rey, ¿vale? Diga el rey, ¿vale? Sí, ¿yo qué hago? Me levanto, no me levanto, pero ¿y el pueblo español que está dormido? Que hay mucha gente que se está dando cuenta, gracias a Dios, hay mucha gente que cada vez se da más cuenta de que esto es un juego, ¿no? Y que es una guerra. Pero hay otros que están dormidos. Entonces, ¿Trump por qué sale? Porque tiene el apoyo del pueblo. Pero ¿qué pasa con el pueblo español? ¿Qué pasa con el pueblo español? Todavía cree que yendo a votar va a cambiar algo, pienso yo. Todavía cree, pero faltan 3 años para que volvamos a las urnas. Si estos siguen arreglándose, porque tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias les interesa seguir en el poder. Les interesa a ambos. Cada uno tiene un proyecto distinto. Y están, pero ahora mismo hemos visto que tanto ellos como las élites parece que están haciendo un poquillo las paces. No sabemos qué pasará mañana. Pero la guerra está ahí. En cuanto uno vea que puede más que el otro, ¡boom! Así que el pueblo tiene que despertar. Es que el pueblo una democracia no es
hecho una papeleta en las urnas cada 4 años. Una democracia es, me tengo que informar de qué está pasando, para que cuando yo vaya a votar, vote con responsabilidad y con conciencia social. Eso sí que es la conciencia social. Tener la información y el conocimiento antes de echar una urna, una papeleta en una urna. Pues muy bien, llevamos 45 minutos de entrevista, habíamos pasado media hora, nos hemos pasado un poco. No sé si tiene algún mensaje final para las personas que te van a ver desde el canal El Arconte. Cristina. Bueno, pues yo encantada de estar contigo, Pedro, de este ratito que me has robado, y yo lo único que puedo hacer es dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, los que seguís a Pedro, a los que los escucháis que hace un gran trabajo informando, somos muchos informando cada uno de lo que sabemos y hay mucha gente que nos escucha y que afortunadamente el mensaje está calando y obviamente tenemos un peligro a las puertas lo tenemos ya no las puertas, ya dentro de casa y tenemos que buscar la fórmula de reaccionar contra esta tiranía global, ¿no? Que nos está afectando a nuestras vidas y a las vidas de todos los seres buenos, inocentes, libres del planeta. Así que tendremos que encontrar la fórmula de luchar contra ello. Pues Muchas sí, gracias, Pedro. A ti, Cristina. Bueno, pues ha sido la entrevista con Cristina Martín Jiménez. Espero que os haya descubierto pues, muchas cosas. La verdad es que es muy interesante. No hemos alargado más pues, porque la verdad es que la entrevista ha dado de sí bastante. Yo hubiera estado con mucho más tiempo, pero es mejor otra entrevista en otra ocasión. Pues como siempre, muchas gracias por este vídeo. Sabéis que os espero a las 11 de la noche como en Twitch, en mi canal de Pedro Rosillo. Para más información en mi web, elarconte.com. Y si queréis que os mande las noticias directamente a vuestro móvil, pues mi canal de Telegram, El Arconte. Muchas gracias por este vídeo y hasta otra ocasión.